Y así, caminando. Bueno. Dale, 1, 2, va. Bienvenidos a una nueva misión. Bueno, nos pintó la loca y salimos a caminar por la mitad de la calle en Copacabana. Pero sí. Ustedes dirán por qué, ¿no? Bueno, los domingos en Copacabana cierran la calle para los peatones. Y en Ipanema también. Sí, en Ipanema también. Cierran la calle para los peatones, así se puede salir a caminar bien tranquilo. Si no fuera así, es imposible caminar por Copacabana, obviamente. No, obvio. Igual, de todas formas, hay tránsito, como podrán ver por aquel lado. Que, ojo, cuando vengan acá los primeros días, porque ustedes ven que el tránsito corre hacia allá, pero en algunas horas del día corre en el sentido contrario. Así que si medio de memoria cruzas la calle sin ver hacia los dos lados, te pueden pasar por arriba. Ahora nos estamos yendo a la Pedra do Arpoador. Ahora estamos yendo a la Pedra do Arpoador para ver el atardecer. Recuerden que si quieren ver el atardecer desde ahí, es 45 minutos antes del horario que dice el atardecer, porque va a caer el sol atrás del morro, entonces se va a ver mucho antes de lo que dice el horario en el tiempo del celular, donde se fijen en el tiempo del día. Esto está re divertido. Yo no me acuerdo si lo soñé o es así, pero en la Rambla de Montevideo en algún momento cerraban y se podía caminar por la calle. Corríjanme si estoy mal. Yo tengo el recuerdo de haberlo hecho alguna vez. A mí lo soñaste, pero hijo. Esto está buenísimo para alquilar los monopatines o salir a andar en bicicleta. La gente que le gusta... Martina está complicada para caminar hoy. La gente que le gusta andar en skate, por ejemplo, o en rollers, acá está divino y hay mucha gente haciendo. Y como que los locales acá en Río de Janeiro recontra bien a estos lugares andar en patines y en rollers. Guarda que acá no chocamos con la gente, no estamos respetando la cebra. Me encanta esta costumbre de que los domingos un lado de la avenida lo corten para que la gente pueda salir a hacer ejercicio o simplemente pasear. Me fascina. Sí, caminas mucho más tranqui. Mirá las motitos, me encanta. Trancados. Caminas tranqui, andás en bici tranqui. No te chocas con nadie, tenés espacio para poder caminar. Es un espectáculo. Igual, tengan cuidado con las bicis y los monopatines, porque van como pedo. Ah, sí. Tendrían que ir por su surco y en realidad, mira, acá viene uno haciendo zigzag. Entonces está. Música en vivo, la gente paseando los perros, la gente haciendo deporte, mirá, hay unos haciendo slackline. Te dan clases de todo lo que te imagines acá por Copacabana. Hay gente dando clases de baile, clases de voleibol, clases de fútbol, sino gente que juega por la de ellos. Tenés la gente que vende, la gente que se junta con un grupo de amigos, se toman unas chelas, te quieren vender lo que quieras, en fin. Un mar de posibilidades, todas desplegadas acá. Y los domingos es más lindo porque podés hacer esto de caminar por la mitad de la calle. Buen día, Genchi. Miren dónde estamos, en la playa de Ipanema. Acá lo van a ver a Joaquín. Ya que te clava la sombrilla. Ya que te clava la sombrilla. Cuando tienen la sombrilla normal, tienen esta técnica de clavado. Miren, aprendan. Joaquín es muy bueno clavando sombrillas. Clavando la sombrilla. Qué pelotudo. No, igual de verdad, con la forma literal de la palabra. Sí, trabajé un verano entero. Pero les voy a mostrar un poco igual de esta playa de Ipanema. Ahí es la piedra donde todo el mundo viene a ver el atardecer que se ve para allá. Hoy dudo mucho que se vea porque miren, está re nublado, no creo que se abra. Hay pronóstico de que va a llover aparte de mañana. Pero el agua ya bastante linda. Vamos a ver cómo viene Joaquín con el clavado de la sombrilla. Estamos en Icalén. Vinimos todos caminando desde Copacabana. Subimos y cruzamos para acá para llegar a la plaza. Miren nuestra sombrilla con motivo atardecer. La clavamos bajito esta sombrilla porque salió un inglés 50 pedales, o sea 400 pesos. El mínimo viento, pero le baja. Recién terminamos de hacer playa mañanera acá en Ipanema. Como pueden ver atrás nuestro está la Piedra do Arpoador donde se ven los atardeceres y ojalá que hoy, después del almuerzo y un poco más de playa, podamos ir.
Vamos a recorrer todo lo que es esta ramblita de Ipanema, buscando algún lugarcito para comer, medio baratiño y que esté bueno. Así que bueno, acompáñanos. La verdad que el agua estaba preciosa hoy. Sí, a Joaquín lo revolcaron las olas mal. Yo estuve rato ahí, me hice unos amigos de Mar del Plata Y un sueco. y un sueco también. Estuvimos jugando Al fuchibol. a la altiña o que no caiga. Más bien estuvimos jugando a que caiga. A que porque- caiga. Yo Tengo logré, vergüenza. yo logré solo hacer un video de 5 segundos en el que la pelota estaba en el aire. Sí. Pero bueno, la verdad que no ando mal igual. No, no. Esta rambla, la de Ipanema, es muy linda también. Es distinto el diseño que tiene al de Copacabana, pero es muy lindo y sobre todo lo más lindo que tiene es que de fondo tenés la Pedra de los Irmãos, Hermoso. que visualmente a mí me gusta un poquito No, más y que también las Copacabana. islas estas, que Sí. por más de que de Copacabana se vean también, acá se ven como mucho más cerca y me gusta también más. Yo estoy como hasta pensando en la próxima vez que vengamos a Río, Sí. ver de hospedarnos más del lado de Copacabana para acá o acá. Si quieren buenos piques de Río de Janeiro, vayan a nuestras redes sociales, en Instagram o TikTok, En TikTok. sobre todo TikTok, que tenemos En una guía TikTok de Río tenemos completísima. una lista de reproducción. Ustedes entran a nuestro perfil, les vamos a dejar igual acá todo para que vean. Entran a nuestro perfil y van a ver listas de reproducciones, dice Estados Unidos, Caribe. Bueno, hay una que dice Río de Janeiro y ahí tenés un montón de videos muy útiles donde te dividimos por zonas cómo conocer Río de Janeiro para poder aprovechar el tiempo y no perder en distancias, porque Río de Janeiro es muy grande, entonces si vos decís el mismo día hacer Ipanema y hacer el centro, es imposible. Sí. Entonces tenés No que... haces ninguna de las dos. Por eso, tenés que dividir en zonas y ahí ir picando. Mira, para este lado está precioso. Sí. Bueno, y ahora en este viaje vimos que empezaron a implementar estos lugares que son para tirar los cocos, que un 10% de la gente que consume cocos los tira acá, después los tiran la mayoría en la playa, hasta la gente mismo de Río, son bastante sucios en ese sentido. Pero hay varios de estos, lo deben reutilizar o no sé. Pero Por miren lo qué menos linda- almacenar. sí. Y miren qué linda que es la playa de Ipanema. Miren qué linda que es la rambla de Ipanema. Divina. Vamos a caminar por acá. Por aquí. Mirá, para este lado está precioso. Sí. Me encanta el diseño de la rambla de Ipanema. La de Copacabana se ilumina como las olas cuando rompen y vuelven para atrás, pero este diseño es como más modernoso, está muy lindo. Muy lindo. Y vengan los domingos también a cualquiera de las dos ramblas, Copacabana o Ipanema, que la cierran para la gente que sale a caminar, a andar en bici y está muy bueno. de verdad. Sí. Y como podrán ver, la playa también es bastante amplia, igual que Es gigante la Copacabana. playa y la puedes estar toda caminando perfectamente. Y tenés más sombra. Si te traes, Olga, si te traes tu silla y querés estar acá lejos de la arena, acá tenés sombra. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algún lugarcillo para comer. Que ya Si está encontramos picando algo que el esté bagre. bueno, barato, les mostramos ahora. Bueno, y acá estamos en una de las plazas que está para adentro de Ipanema. 100 metros para adentro ya arranca la plaza. Y pasamos a un restaurante que tenía platos desde 30, 40, 50, 60 reales. Bueno, para que tengan una idea, la pizza tenés desde 44 reales, que son más o menos 360 pesos. Y también tenés hamburguesas acá, desde 17 reales la simple. Y va subiendo, podés por 26, 30, 25, según las opciones. Pero vamos a ver una pizza de 30 centímetros, que andamos con ganas de pizza. Y después tenés los Hay refrescos, y refrigeran- esos no son caros, salen un refresco 12 reales, que son No, 80 pesos. Son ponele. caros, no, son 100 pesos. Son caros para lo que es Brasil. En Brasil los refrescos, las gaseosas te las venden por 7 reales en los restaurantes. Está bueno, pero no le 12 es no- a lo casi que el voy doble. sí, Pero no le para hace la ser diferencia. Brasil, no hace la diferencia a nosotros, pero para ser Brasil es caro. Bueno, Llegó hoy la pizza. 400 pesitos. No, Para- 450 pesitos. Para lo que salió la pizza, está muy bien. Le falta un poco de piso a la Le pizza. falta piso a la pizza. Pero bueno, Tiene ya- buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Ya sabemos que en Brasil
todo lo que es pizza es diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. No le vayas a poner más morrón. No te vayas a fundir. A ver. Y bueno, ¿qué querés, Marti? ¿Por ese precio? En tu piu. Está rica. Bueno, ahora estamos yendo a la Pedra do Arpoador a ver el atardecer, que es un clásico de Ipanema. Lo ves caer ahí en el Morro de los Hermanos. Y después ya voltamos a Copacabana A pegarnos un bañito. a bañarnos, y ya descansar y cenar. Y tomar alguna cervechinha. Penareya, quipiriña, cuca de coco, Cervechinha, penareya, cuca de coco, sopa no pao. Ya estamos viendo desde acá la cantidad de gente que hay sentada en la piedra. Lleno de gente. Parecen hormiguitas desde acá. Sí. Tremenda movida hay acá. Mal. Hay más gente en Ipanema que en Copacabana, chicos. Sí. De verdad. Creo que a la gente de acá de Río le gusta más venir a Ipanema que a Copacabana. Para que puedan ver, se acaba de ir. Nos llegamos literal por 15 minutos. Y bueno, volveremos. Y miren allá. Esto es porque Ipanema quiere que sigamos volviendo a su plaza. Y sí. Miren allá la cantidad de gente que hay. En un corpo dela e me apaixonei. Bueno, bom dia, galera. Ya estamos acá en Río de Janeiro, en Copacabana, metiendo una mañana de caminata por la playa. Miren qué lindo que está. Ya hace calor, son las 8 y poco de la mañana Sí. y hace mucho calor. A esta hora recién están armando algunos de los puestitos, hay otros que ya están armados hace rato. Como verán, no hay mucha gente en la playa, entonces es una linda hora para salir a caminar y el sol no está que mata, tampoco hay mucho viento. Así que para la gente que le gusta caminar como nosotros, este horario es espectacular. Además ya a las 11 metiste una buena playa, podés subir, almorzar o quedarte todo el día como quieras, pero agarrás el lugar que querés, sin gente, con el ruido de las olas. Allá atrás está el Fuerte del M y más atrás para ese lado es donde vas para el Pan de Azúcar, Urca. Estamos caminando para este lado. Después la idea es ir para el otro que es Ipanema. Para los amantes del surf, en Copacabana, la zona del M es la que hemos visto con muchos surfistas. Aparte las olas están grandes, como tienen las piedras ahí, y habrán, ¿cuánto? Unas 20, 25 personas haciendo surf y son las 9 de la mañana. Hay varias escuelitas de surf también, tenés los puestitos, todo. Y puedes subir al Fuerte del M, que está allá, es aquel, que ahora están cobrando la subida, pero... Menos un día de la semana que no me acuerdo cuál es, así que hay que averiguar. Averiguamos. Pero antes era gratis, nosotros cuando subimos era gratis. Es una subida de 40 minutos más o menos, como muchísimo una Pero hora, es linda la vista. pero la vista es espectacular. Además cuando llegás a la punta tenés puestitos y tenés una rambla que llegás hasta un punto ahí con vista panorámica a Copacabana. Acá estamos abajo de lo que sería el Fuerte del M. Como pueden ver, tenés toda la piedra ahí que te da un poco de sombra. Ahora de mañana, después de tarde, ya no tenés más sombra. La gente va a pescar por aquella ramblita, también tenés puestos y tenés bastante cancha de vóley, fútbol, hacen mucho deporte acá. Y la vista para el frente, un espectáculo. No, la vista para acá es divina. Si quieren pueden subir por la ramblita esa y van a tener esta vista de Copacabana, pero desde un ángulo un poquito más alto y está preciosa. Ahora se las vamos a mostrar. Acá van a poder ver en la costanera, abajo del Fuerte del M,
que hay un par de barcitos como para poder comer y tomar algo. Miren qué lindo que están estos barcitos. Divino. Y la vista hacia el frente es un espectáculo. Miren, café de mañana, o sea, desayuno para 2, 150 reales. Sí, están caribes. No, bueno, pero para 2... Mira la vista que tiene, privilegiada. Sí, son 1.200 pesos, 600 pesos. Es lo mismo No me que parece Punta del caro. Este. Si lo equiparás a los precios de Uruguay, es lo mismo. Dentro de todo, Vale la pena. sí. Miren qué espectacular la visual de acá. Acá una foto, vení. Un espectáculo de Río de Janeiro. Sí. Es Mira, una ciudad muy Camino. divertida. Acá dice Camino de 2 pescadores. Así que Camino vamos. de los pescadores. Qué lindo. No, la vista desde acá es increíble. Si es la primera vez que están viniendo a Río, independientemente de los días que tengan, ponele, tienen 10 días para estar en Río. Solamente caminando, sin tener que pagar ningún espectáculo, ningún rooftop, nada, ya tienen 1.000.000 de cosas para hacer. Caminar y conocer lugares distintos no les da el tiempo. Porque Copacabana, si le dedicas un día entero, recorres todas las dos puntas, los puestitos, los fuertes, todo. Después le das otro a Ipanema, después tenés la zona del lago, después te vas al Cristo Redentor, allá atrás tenés el centro. O sea, tenés para caminar kilómetros. Sí, al Pan de Y Azúcar. acá la gente ya pescó. La ¿Alguna zona cosita? de pesca. Sí. Mira, esto está acá nada más. Nunca habíamos venido hasta acá. Bueno, desde este punto podemos ver muchas cosas de Río clásicas. Puedes ver el Cristo Redentor, ves toda la Rambla de Copacabana. Allá atrás ves la Pedra de los Hermanos, que ahí es donde está, y la playa Ipanema. También puedes ver alguna de las favelas y el fuerte de la otra punta de Copacabana. Puedes ver gente pescar, puedes ver gente hacer surf. Y desde esta piedra también en algunos momentos del año hay gente que viene a tirarse tipo clavado. Yo no me tiro ni loco, No, no lo recomiendo. pero hay gente que viene y lo hace. En este tiempo que estuvimos acá no pescaron nada, pero había un par que habían pescado. Acá lo que seguro pescan es algún surfista cada tanto. Oye, la tiran lejos. Hoy está linda el agua, ¿eh? Hoy está muy linda Mira, y el acá agua. está mucho más calma que en el resto de Sí. Copacabana, como para poder bañarse. No sé si se ve desde acá, pero está bastante cristalina. Ah, Ahí está hay gente nadando y se ve, cuando se metió bajo el agua ahí, se ve Sí, se ve la clarito. persona dentro. La idea Y- es hoy hacer playa por acá. Sí. Mañana también va a estar lindo el día, así que podemos hacer playa para el lado de Ipanema. Ujú. Me gustaría ir a Barra de Tijuca, pero bueno, no sé. Y después los días que esté feo, ir al centro. Sí. El martes quizás volver al centro para hacer el día de museos. Los martes el día gratis de museos. Hay museos que ese día son gratuitos, como el del submarino, que está dentro de la Mariña, el del Palacio de Ocatete, entre otros. Esto de que los martes la entrada a los museos es gratis es algo que no es solo en Río de Janeiro, sino que en varios lugares del mundo, ciudades grandes que tienen museos, es así. Los martes liberan las entradas para poder entrar a los museos gratis. Pero generalmente lo que hay es mucha fila. Bueno, si vienen caminando por la playa hasta la punta del M, no se pierdan subir a la Rambla en este sector, que es precioso. Termina la Rambla, se hace como una rotondita del circuito de la lindo. gente que corre y va en bicicleta, pero tenés una placita, tenés gente haciendo capoeira allá atrás, hay juegos de niños, palmeras, sombra. Y acá tenés la rotondita para los que vienen en bici, en monopatín o Sí. corriendo, pueden dar la vueltita y volver para atrás. Es espectacular, me encanta esta zona. Y la Rambla de Copacabana con el diseño característico de ella. Esto es Brasil. Bueno, estamos acá en la Rambla de Copacabana, nos arrimamos los micros porque si no, no se escucha nada. Y miren qué bueno este puesto, es el puesto de playa de Espol. Hay terrible movida y los otros días que pasamos también había. Sí, acá siempre viene gente a cantar y a bailar y se arma bailongo. Está lleno de gente y nosotros ya vamos de pasada para el hotel. Pero si quieren algo de samba nocturno en Copacabana, acá tienen.
No te cobran entrada para ingresar ni nada, lo que tenés es que consumir algo obviamente y tenés opciones de comida, pero la mayoría de la gente estaba tomando. Se ve que por ser el puesto de Skol debe haber alguna promo de cerveza o algo de eso. Sí, está lindo igual. A mí siempre me gustó venir a cenar o a almorzar a estos paradores porque siempre te sorprenden con algo. Acá tienen un puesto de pinturas para los que les gustan los cuadritos. A nosotros nos encantan, pero ya no tenemos un hueco 1000 más en la pared para poner cuadros, así que no estamos llevando generalmente... Ay, me encanta. Aparte siempre quiero comprar, pero no, de verdad no tenemos Tenemos puestos, tenemos capaz que 3 que no lo hemos enmarcado todavía y están ahí esperando el hueco en la pared, así que Sí, no. nos calmamos con eso y llevamos imanes que es agarrar y ponerlos. Clic. Ahora estamos paseando por la Rambla de Copacabana de noche, que es algo precioso para hacer antes de acostarse a dormir. Hoy el día estuvo medio extraño, muchísimo viento, llovió un poquito, bajó mucho la temperatura por suerte porque no saben el calor que hacía y ahora estaba como que chispeando. Así que esperemos que no nos agarre la lluvia antes de llegar al hotel. Para que tengan una idea, acá también tienen localcitos que están tranqui, ¿no? Para los que les gusta la tranquilidad, más que nada. Hay samba, rock, Para algo todos más los tranqui. gustos. Hay locales que no tienen nada, simplemente silencio para poder estar tranquilo. Y nosotros estamos 2 cuadras para arriba de la Rambla de Copacabana, pero igualmente hay bares a la vuelta y hasta las 12 de la noche, se siente el bardo. Sí. Impresionante. Y cuando hay partido de fútbol, ni te digo. Sí, esto es una experiencia, estos barcitos acá son una experiencia más turística. A mí personalmente me gusta mucho más la experiencia de los barcitos de adentro, que es más brasilera. Son lugares chiquititos, las ponen mesas en la calle y la gente está ahí, ponen música con una tele o te pasan un partido de fútbol y la gente está meta a conversar. La mayoría son brasileros, la cerveza es mucho más barata. Sí. En fin, es una experiencia mucho más local y para mí un poquito más divertida. Bueno, para que vean un poco cómo es la movida nocturna de las callecitas internas, esto es a 2 cuadras de Copacabana, 1 cuadra y media en realidad. Tenés un mayorista de bebidas acá, o sea, comprás la cerveza más barata y hay varios barcitos que ponen mesas en la calle. En cierto momento de madrugada hasta te diría que cierran la calle de todas las mesas que ponen. Y ahora están cantando en este bar y está todo el mundo ahí escuchando, cantando, comiendo. Tienen pizzas por 50 reales grandes. Así que no es caro. Eso. Y acá miren, tenés adentro la música en vivo y acá afuera van poniendo mesitas En la mitad de la calle. y van cerrando con cono ahí hasta que clausura la mesita. Sí, suerte. Después, allá enfrente tenés sushi, tenés otro bar también. Y acá tenés otro bar que están pasando fútbol en vivo y hay gente comiendo en modo más tranqui. Ahí estaban más parados. En aquel estaba mucho más barato. Sí, 50 reales una pizza grande, me parece muy barato. 50 reales son 10 dólares más o menos. 10 dólares son. Pero vieron que es una calle con muy linda movida. Y esto está hasta altas horas de la madrugada. Y la gente medio que se enfiesta acá en la calle y le dan toda la noche. Así que como opción, a mí personalmente me divierte mucho más esto que las cosas de la Rambla. Y es mucho más barato. A ver, lo de la Rambla yo les digo, como si es la primera vez que vienen a Río, prueben a hacerlo porque es una onda más turística, Sí, más sí. preparada para los turistas. Esto es más de gente local que sale a comer como en la diaria de su vida. Entonces aprovechen también para conocerlo, pero no se pierdan lo de la Rambla, que es como el paso a paso de cómo conocer Río de Janeiro. Para que vean acá hay un kiosquito también con mesas y todo. O sea, opciones las que les gusten. Con la fuerza de balón, sí. Bueno, empecemos de lado. Viajar Pero a Brasil y esa canción en este momento es como que te hace un lavado estamos de pasando, cerebro. las canciones del momento ahora son deixa de lado, se vaya a larga cabeza. Na, 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 Y la del pedo apretado. na, 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 na. Y la otra es pedo apretado. ¿Cómo era? Mas será solo un Pedo apretado. Y después la otra es. Y después la otra es encima del jet ski va a revolear papú. Wow. Y por último, corazón partido. Obviamente no puede faltar, hace 18 años que está. Sí, el chuponeo de fondo. ¿Qué te iba a decir? Corazón partido. Les queríamos contar un poco del tema de la seguridad acá en Copacabana. La zona media de Copacabana, dentro de la Rambla, generalmente es muy segura.
Lo que es medio complicado de Es para noche adentro. es si te metes hacia la playa. O sea, te vas hacia la arena a mirar el mar y sentir las olas, Si te todo querés eso. quedar ahí solo, estás regalado con Es Monchi. precioso hacerlo, pero estás medio regalado y es donde generalmente le roban a la gente. Hemos conocido varias personas que le han robado en la playa porque se van de noche ahí a sentir No, las y pasa olas. también que queda en bajada, entonces desde Sí. acá no se ve. No, hay que estar Pero esta más zona, atento. que está re iluminada y está llena de gente, obviamente no puedes andar así, tipo $200, $500, así, haciendo, hola, tengo plata. Sí, simplemente estar atento, tampoco se está demasiado preocupado, no hay sensación de inseguridad. Mientras grabamos este video creo que hemos cruzado casi que 8 policías. Sí, Así sí. que imagínense, la zona turística está bastante tranqui. No sé si vieron lo que acabamos de hacer. Sí, en la ciclovía tengan más cuidado que en la calle. Tenés que mirar para los dos lados porque te pasan por arriba. Sí, sí. Venimos a dar unas vueltas por la feria que hay todos los días de noche en la Rambla de Copacabana, como yendo para Ipanema. Sí, esta feria está en la mitad de Copacabana y la hacen de noche, de día no la van a encontrar. Sí. Acá tenés remeras de fútbol, tenés las bikinis que dicen Brasil, que más o menos para que se den una idea, hasta en 45 reales las podés llegar a conseguir. Sí, no he visto Acá todavía, las podés están a ver 70. en cualquier precio, ¿no? Hay bikinis, las que quieran, consiguen pareos, están muy baratos también. Y de todo un poco, o sea, imanes, llaveros, Sí, En fin. souvenirs de todo tipo. todo lo que hay en todas las ferias, pero son ferias muy coloridas las de acá de Brasil. Y esta en particular la arman en 2 segundos y es muy larga. Así que si les gusta este tipo de turismo, está buenísima, la verdad. Miren, vamos por acá. También hay bolsos tejidos. Los bolsos están muy buenos. Miren todas estas carteras. Son una belleza estas carteras. Yo tengo una. Pero me encantan las coloridas. Tienen camisetas de distintos equipos de fútbol también. Y acá se negocia mucho también. Para que tengan una Sí. idea, ustedes pueden negociar el precio. Y Hizo precio, siempre pero- algo, un poquitito, aunque sea, se los van a bajar. Forza y Agudos. Con nuestro tema favorito, encima del jet ski, voy revolea, papú. No. Pasan todo el tiempo ese tema. El de encima del jet ski, constantemente. Y los que te venden paseo en jet ski lo tienen 24/7. Ya deben estar podridos de escucharlo. Es una buena, para mí es una buena opción tener que comer en uno de estos restaurancitos. Sí, hay algunos que tienen platos que están en 40, 45 reales. Si van a lugares que están con música en vivo, tengan en cuenta que a veces tienen promociones de bebida, lo que sea, pero también te cobran cubierto artístico, ¿no? Que está perfecto porque hay gente tocando en vivo, pero pregunten bien cuánto es el cubierto artístico. Sí, puede porque ser cuando cualquier no cosa. preguntás, marchaste. Después de que te sentaste y pediste, si no preguntaste cuánto es, No, y en todos estos restaurantes de la Rambla de noche hay gente cantando. deben estar regulando el tema de los sonidos, porque en el parador de atrás, el primero que les mostramos, había un cartel que decía, acá el sonido es el permitido y está monitoreado por un sistema de inteligencia artificial, algo así. Había un cartel que decía eso. Así que seguramente fiscalizan bastante porque se deben quejar mucho la gente que vive ahí. Bueno, y si ustedes ya conocen Río, pero lo notan que hay como que poco movimiento de vendedores ambulantes, es porque hace una semana atrás empezaron con un régimen de tolerancia cero con los vendedores ambulantes por Copacabana. Que no les está saliendo muy bien lo de tolerancia cero porque Sí. sigue habiendo. Obviamente. Pero hay muchísimos, menos que antes. Antes caminabas por la Rambla y no podías sinceramente dar 2 pasos sin que te quisieran vender algo. Por eso no hay tanta gente en la Rambla. Guarda. Perdón. No sé si me tropecé contra el coso o contra él. Y bueno, la verdad, esto es el invierno en Río de Janeiro. Yo estoy sudando porque me puse un busito, una remera que es media abrigada. Y yo estoy bárbara. Estoy sudando. Para que yo esté bárbara de noche es porque la noche está hermosa. La gente de Río acá sale a caminar de camperón y gorro de lana con esta Sí, para ellos temperatura. esto es frío. Así que bueno, muy bien. Vamos a seguir paseando tranqui y mañana veremos qué hacemos. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que hace ya 2 años dejó sus trabajos tradicionales para perseguir el sueño de conocer el mundo. Juntos recorrimos casi toda la Argentina en auto, desde el fin del mundo a las salinas de Jujuy. Cruzamos la cordillera, escalamos glaciares y navegamos con delfines. También manejamos por la Patagonia chilena, fuimos a 10 All Inclusive en las playas más hermosas del Caribe, nos deslizamos por los pantanos de Miami, conocimos el Centro Espacial de la NASA, los Cayos de Florida y los parques temáticos de Orlando. Si no quieren perderse de nada y saber nuestros próximos destinos, nos pueden encontrar en YouTube, Instagram o TikTok con el @ de Te Partís la Boca.